tardes. Pues el día de hoy tenemos a Tonatiu Miramontes Pérez. Él estudió la licenciatura en Física y Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Hizo su maestría en el posgrado de Ciencias Físicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente realiza el doctorado bajo la tutela del profesor Daniel Sudarsky en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le interesan los aspectos fundamentales de las teorías físicas y trabaja directamente con aspectos de teorías de campos en espacios-tiempos curvos y gravitación. Los dejo con él. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por este espacio. Y sí, les voy a presentar aquí parte de lo que es mi trabajo del doctorado, de mi proyecto principal, que es sobre teorías semiclásicas de gravitación con colapso. Entonces, ¿qué es todo esto de lo que estamos hablando? Bueno, para empezar voy a motivar un poco por qué estamos buscando este tipo de teorías, que viene directamente de la necesidad o la falta todavía de una teoría cuántica completa de la gravedad, que nos permita analizar prácticamente o libremente cualquier situación que podamos imaginar. Y por lo tanto, nos interesa tener una visión aproximada, por lo menos. Y nuestro acercamiento es tomar las partes que conocemos bien, que son las teorías, la teoría cuántica de campos, por ejemplo, y la gravitación de Einstein, la relatividad general, y empujarlos hasta sus límites de intersección, en los que ambas todavía puedan considerarse en cierta forma válidas, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que representa este acercamiento semiclásico. Las situaciones en las que esto podría tener alguna relevancia realmente serían para describir cosas como la evaporación de los agujeros negros, y para dar una historia consistente del origen de la estructura, por ejemplo, en una teoría de inflación. Porque, bueno, eso creo Rosa Laura ya expuso en un seminario anterior cómo está el asunto más o menos, pero básicamente ahí hay una cuestión de consistencia conceptual que hace falta incorporar, ¿no? Porque dependiendo de la postura que uno tome respecto a la mecánica cuántica, uno podría contar historias diferentes, ¿no? Y las que son generalmente aceptadas luego no son realmente consistentes. Ahorita, un poquito más adelante, voy a abundar en esto. Y tienen que ver estas inconsistencias justamente con la parte cuántica, con lo que podríamos llamar el problema de la medición, ¿sí? Porque básicamente no tenemos una definición aplicable de lo que es una medición en mecánica cuántica en contextos justamente como el origen de estructura en el universo primigenio, en general en ausencia de aparatos de medición que hagan mediciones, ¿no? O sea, uno necesita dar algo más. Entonces, esto es como una ultra breve explicación de qué es lo que está en torno al problema de la medición y sus posibles soluciones, tomado directamente de un paper de Modlin del 95, que mi asesor suele citar en muchas ocasiones, y que nos dice que existen tres afirmaciones que normalmente uno consideraría esenciales de la mecánica cuántica que son inconsistentes entre sí. La primera es que el estado cuántico caracterice por completo al sistema, que la segunda es que la evolución siempre esté dada por la ecuación de Schrödinger, y la tercera que los experimentos nos dan, siempre que hacemos un experimento obtenemos resultados definidos, ¿sí? O sea, al menos cuando de manera aproximada. O sea, cuando uno mide el spin de una partícula, siempre obtiene spin para arriba o spin para abajo. Nunca obtiene, no sabemos siquiera interpretar cómo sería obtener una spin para arriba y spin para abajo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que tenemos de la experiencia es esto, que pareciera ser que los experimentos siempre nos dan un resultado definido. Si hacemos estadística, podemos deducir la regla de Born, etc. Entonces, resulta que estas tres afirmaciones son inconsistentes entre sí, y por lo tanto hay que dejar fuera al menos a una de ellas,
Si dejamos fuera la primera, estaríamos entrando en el terreno de las teorías de variables ocultas, es decir, no todo lo que hay es el estado. Existen características adicionales que no estarían normalmente consideradas en la teoría cuántica estándar, que de algún modo completan la descripción del sistema. Un ejemplo de ello es la teoría de mecánica bohmiana, en la que las variables ocultas, de hecho, no son nada ocultas. El nombre es un poco contraintuitivo porque realmente lo que sería la variable oculta es la posición de las partículas, y cosa que no existe en mecánica cuántica estándar, ¿verdad? Eh, Solamente que está modulada por un potencial cuántico que no permite conocerla directamente, pero en sí lo que se supone que existe y que sí está ahí son las partículas con posiciones y trayectorias definidas, ¿no? Si uno no dice que la ecuación de Schrödinger no es siempre, literalmente siempre válida, entonces entramos en el campo de las teorías de colapso. Es decir, además de la ecuación de Schrödinger, ¿existe alguna regla o alguna evolución que es diferente a la dada exactamente por la ecuación de Schrödinger, y que tiene el efecto de ocasionar lo que interpretaríamos como un colapso? Por eso también se les llama teorías de colapso objetivo, colapso dinámico, porque proveen una regla de evolución que nos dice cómo ocurre este colapso, algo que no está en la mecánica cuántica estándar. Ejemplos de estas teorías es la propuesta de Girardi, Rimini y Weber, abreviada a menudo GRW, o la localización espontánea y continua, por CSL por sus siglas en inglés, ¿no? No voy a entrar en más detalle, pero digamos, en la teoría GRW, uno considera que existen colapsos que son equivalentes a realizar mediciones imprecisas de posición cada cierto tiempo aleatoriamente definido, ¿no? Y eso logra el efecto de resolver este problema de la medición si se escogen parámetros adecuados para este proceso de evolución. Y finalmente, si nosotros negamos que los experimentos dan resultados definidos, de algún modo, estaríamos entrando en teorías tipo multiverso, donde pues todos los resultados coexisten, y de ahí viene esto de que hay muchos multiversos donde todas las posibles realizaciones ocurren realmente y no queda muy claro cuándo sí ocurran y cuándo no. Parece que para nosotros es como generar más dudas que soluciones a este problema, ¿no? De hecho, todas las posibles soluciones a su vez tienen sus posibles problemas. En general, todas las teorías estas de colapso o mecánica bohmiana tienen problemas con hacerlas relativistas. En general, es difícil establecer en esos casos un colapso que sea covariante, etcétera. Entonces, nosotros vamos a tratar de darle un poco la vuelta a ese asunto. Ahora, ¿por qué va a ser importante esto? Déjenme explicarles ahora lo que quiere decir formalmente la relatividad semiclásica, ¿no? Vamos a tomar el espacio-tiempo como está descrito en la teoría de la relatividad general de Einstein, es decir, descrito por una métrica y con la que se construye el tensor de Einstein, y eso nos va a permitir escribir una ecuación semiclásica de Einstein en la que, en lugar de tener la materia ordinaria del lado derecho, tenemos el valor de expectación del tensor energía-momentum de la materia que se va a considerar cuántica, ¿sí? Entonces, este objeto es un objeto que es diferente al tensor de energía-momentum estándar, por varias razones que ahorita vamos a ver. Para entender un poco formalmente qué quiere decir este objeto, vamos a decir que la materia que tenemos es un campo que tiene su estado, tiene una ecuación de onda, ¿sí? Obedece una ecuación dinámica, y a nivel cuántico hay una teoría para este campo que tiene unas relaciones canónicas de conmutación, y está definido un estado particular para este campo, ¿no? Respecto al cual se va a calcular el valor de expectación. Entonces, en ecuaciones, lo que acabo de decir, aquí está la ecuación de Klein-Gordon como ecuación dinámica, por ejemplo, las ecuaciones de conmutación para los operadores de campo y momento conjugado, y se construye un espacio de Hilbert para n partículas, y en este caso, como vamos a considerar un campo escalar,
vamos a hacer un campo, digo, un espacio de Hilbert bosónico, ¿no? Con la simetrización de las n partículas. Entonces, lo que ocurre en este caso con el tensor de energía-momentum es de que se requiere un proceso de renormalización. ¿Por qué? Porque los operadores cuadráticos, como podríamos uno escribir aquí de manera naif, inocente, el operador tensor de energía-momentum correspondiente a este campo, estaría comprendido por operadores cuadráticos. Y esos operadores en la teoría cuántica de campos tienen problemas. ¿Por qué? Porque se parecen a multiplicación de distribuciones y eso va a estar mal definido. Ahora, además de estas dificultades técnicas que tiene la teoría, existen dificultades experimentales o directamente conceptuales de la gravedad semiclásica y por eso no es tan popular. Debido a que incluso uno puede hacer experimentos pensados y realizarlos físicamente. Y llegaríamos a violaciones de causalidad. Por ejemplo, si tenemos una superposición de distribuciones de masa en cierta región y en dos regiones, si llegamos a hacer esto experimentalmente, vamos a ver que siempre obtenemos la distribución de la materia como si estuviera en una o en otra posición para configuraciones macroscópicas, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno dice no existen colapsos porque no quiero violar la causalidad, como dije antes, el meter colapsos en el contexto relativista siempre es como complicado, porque ahí aparecen como violaciones de causalidad, etcétera. Entonces digo, no hay colapsos. Encuentro con que fenomenológicamente no coincide lo que observo con lo que diría esta teoría, ya que si no hay colapsos, la gravedad semiclásica nos indicaría que para una distribución superpuesta de dos posiciones, la configuración gravitacional correspondería a estas distribuciones al mismo tiempo, tal vez con la mitad de la masa de cada uno de los lados o algo por el estilo, y eso no es lo que se observa. Siempre se observa como si estuviera solamente en una de las dos posiciones. Entonces, si consideramos el colapso, pues fácilmente uno puede idear experimentos en los que se violaría causalidad, porque lo que ocurre a lo largo de un colapso, diríamos, es sobre una hipersuperficie tipo espacio, y al realizar el colapso, al ocasionar una variación instantánea en todo el universo, se podría utilizar ese cambio de configuración no local para transmitir información y violaciones de energía, etcétera. Eso mismo, por esto último, de violaciones de energía, rompería al mismo tiempo la identidad de Bianchi, que sabemos es sagrada porque en la ecuación de Einstein, del lado izquierdo, en la parte geométrica, está garantizada como una identidad. Entonces, si el tensor de energía-momentum al colapsar tiene algún brinco, ¿sí? De estar en una superposición de estados con la energía no bien definida, por ejemplo, a pasar a uno con la energía definida, el valor de expectación va a variar instantáneamente a lo largo de ese colapso y entonces eso rompería directamente la identidad de Bianchi, ¿no? La estructura de toda la teoría semiclásica que estamos considerando. Entonces, por estos motivos, en general, la gravedad semiclásica había sido descartada. Y nosotros, en realidad, no vamos a intentar rescatarla a nivel fundamental, simplemente estamos diciendo, o vamos a proponer, que la gravedad semiclásica puede servir incluso para describir las situaciones que mencionaba al principio como un esquema efectivo, como cuando se juntan los requerimientos para que no ocurran estas violaciones flagrantes a la causalidad y que no haya estados tipo gato de Schrödinger, en ese caso podría ser aplicable la gravedad semiclásica. Entonces, y bueno, adicionalmente está el problema de que, como les venía mencionando antes, la renormalización del tensor de energía-momentum va a introducir, y eso lo vamos a ver ahorita con más detalle, términos de orden superior y por lo tanto se rompería también la formulación de valores iniciales de
de la teoría de gravedad semiclásica en este caso. Entonces, aquí déjenme mencionar que los colapsos nos van a servir además para justificar las condiciones o para justificar que puedan darse las condiciones que le vamos a pedir a una teoría de gravedad semiclásica, porque nos van a impedir que se generen configuraciones tipo gato de Schrödinger para estas masas en supuesta superposición de localizaciones en dos lugares, ¿no? Entonces, las teorías de colapso, de algún modo, les vamos a pedir, nos van a servir aquí como una especie de ayuda conceptual para darle consistencia a nuestra propuesta, para que no ocurran estas inconsistencias, estas configuraciones altamente contradictorias con la fenomenología, en las que se tendría una superposición de configuraciones gravitacionales, ¿no? Entonces, las teorías de colapso nos van a permitir que las cosas siempre estén de algún modo localizadas en ciertas regiones y que cualquier posible violación no sea importante. Todavía tenemos que definir bien eso, pero a nivel conceptual, esa es la idea que tenemos detrás. Entonces, esto también va a ayudar a que no se puedan realizar este tipo de experimentos donde hay violación de causalidad, que utilizamos una superposición muy extraña para transmitir información de un lado al otro, un entrelazamiento entre partes que están muy lejos, porque la teoría de colapso se encargaría de colapsar esas configuraciones posibles gravitacionales rápidamente, ¿no? Entonces, déjenme retomar el último punto que estaba en esta lámina respecto a qué pasa con la formulación de valores iniciales. En relatividad general estándar, nosotros necesitamos dar los datos iniciales para la materia y para la gravedad. Para un campo escalar, digamos, damos el campo sobre una hipersuperficie de Cauchy y damos su momento conjugado a ese campo. Y para la parte métrica, damos la métrica inducida, o bueno, lo que se va a identificar como una métrica inducida sobre dicha hipersuperficie y su curvatura extrínseca. Que vamos a representar con la letra K y es un campo simétrico tangente a esta hipersuperficie. Y entonces se proyectan en lo que suele llamarse descomposición 3+1, las ecuaciones de Einstein, y nos dan principalmente dos ecuaciones que se suelen considerar de constricción para la configuración de la materia, ¿no? Estas que están aquí son básicamente las ecuaciones de Einstein en términos de la curvatura extrínseca y los campos de materia. ¿Sí? La primera ecuación es lo que vendría siendo el momentum del campo, ¿sí? La parte espacial temporal del tensor de energía momentum para el campo. Y la segunda ecuación es la parte de energía, ¿no? De proyección tipo tiempo-tiempo. A menudo esto también se le llama constricción hamiltoniana, ¿no? Aquí las Ds representan derivadas respecto a la métrica inducida, y R con un 3 en paréntesis es el escalar de Ricci que construimos con esa curvatura intrínseca, ¿no? Con esa métrica de la hipersuperficie. Entonces, en estos términos se puede escribir la ecuación de Einstein completa y la ecuación de campo para el campo escalar, y se encuentra que existe una única solución para que resuelve, en pocas palabras, el espacio-tiempo con la materia. Y adicionalmente se muestra que tiene una noción de estabilidad y que módulo de isomorfismos es única. Y entonces, con eso se dice que tenemos una buena formulación de valores iniciales para el problema de relatividad general. En este caso, digo, para cada tipo de materia diferente tendríamos que hacer una
formulación sutilmente diferente, pero la receta es la misma, ¿no? Ahorita no voy a explicar mucho cómo se hace la prueba, pero digamos que consiste en poner el problema en unas coordenadas adecuadas, que suelen ser unas coordenadas armónicas, en las que el problema se puede ver como un problema cuasilineal hiperbólico. Déjenme ponerlo aquí. Entonces, lo que pasa es de que el tensor de Einstein se puede escribir directamente como un término que es una segunda derivada de la métrica contraída con la métrica misma, o sea, una caja componentes de la métrica, más términos que ya no dependen de segundas derivadas de la métrica. Entonces, para este tipo de sistemas ya existe desde hace mucho tiempo un teorema el teorema de Cauchy-Kovalevskaya, que desde 1800 y feria probaron para funciones analíticas. Aquí en general nos van a interesar funciones que no necesariamente sean analíticas, y entonces existen generalizaciones para ese problema dadas por Leray y después por esta Choquet-Bruhat, por ejemplo, que ha trabajado también en aplicarlas específicamente en el contexto de relatividad. Y la historia es de que este tipo de ecuaciones tienen una formulación de valores iniciales bien puesta, ¿no? Eso desde el punto de vista matemáticamente hablando. Entonces, esta es la formulación de valores iniciales para relatividad general estándar. ¿Qué pasa en relatividad semiclásica? Bueno, pues que este procedimiento de regularización, de renormalización para el tensor de energía momentum nos va a meter términos de orden superior. ¿Por qué pasa esto? Porque la renormalización, déjenme, me salto esto. La renormalización va a consistir de sustraerle al valor esperado de un operador cuadrático su parte singular. Este esquema de renormalización que estamos utilizando se llama renormalización de Hadamard. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que dentro de la teoría cuántica de campos en espacio-tiempos curvos pueden existir muchos estados, muchos tipos de estados, y sin embargo no todos los vamos a considerar físicos porque muchos van a tener un comportamiento patológico en su límite singular. Sin embargo, existen ciertos estados cuyo comportamiento singular para sus funciones de dos puntos, por ejemplo, son o están dados por cierto objeto que se llama parametriz de Hadamard y que nos permite quitarles o sustraerles esa parte singular para obtener un valor regular, un valor finito, y definir así un valor de expectación para ciertos observables cuadráticos. Esto a su vez se puede conectar con otros esquemas de renormalización o de regularización, ya sea definir cierto ordenamiento normal o cosas por el estilo, solamente que en el contexto de espacio-tiempos curvos hay que hacer una elección de vacío si queremos definir un ordenamiento normal, y entonces eso nos quita generalidad, porque de entrada no siempre va a haber una noción clara de vacío. Hay casos en los que siempre se puede definir, pero no es lo más general. Entonces, nosotros por eso vamos a utilizar este esquema de Hadamard, porque la parametriz de Hadamard en general siempre la podemos definir en espacios-tiempos medianamente bien comportados, ¿no? Que sean globalmente hiperbólicos o cosas por el estilo. Y bueno, dicha parametriz tan famosa que he mencionado hasta ahorita no es más que una solución más a la ecuación de Klein-Gordon, que tiene esta forma particular. Tiene un término 1 sobre distancia geodésica al cuadrado más un término logarítmico que incluye de la distancia geodésica al cuadrado más un término suave, ¿sí? Entonces, los términos que acompañan a estas distancias geodésicas, 1 sobre distancia geodésica al cuadrado y logaritmo de distancia geodésica, son funciones suaves y regulares. Esto es la definición de la forma de Hadamard.
¿sí? Y claramente esto aplica únicamente para los puntos que se encuentran suficientemente cercanos entre sí. En otras palabras, nos habla de un comportamiento local de esta función, de modo que exista una sola geodésica entre dichos puntos. En otras palabras, aplica solamente para regiones localmente convexas de cierto punto X, por ejemplo. Entonces, en esas regiones es donde la parametriz de Hadamard va a tener este comportamiento, o este comportamiento de corta distancia, ¿no? Y entonces, la ventaja de este esquema de renormalización es de que la teoría cuántica de campos solamente nos tiene que decir cuáles son las funciones de dos puntos del campo. Y con ello ya podemos obtener el valor de expectación de un observable como phi cuadrado, por ejemplo. Ahora, sobre ese valor de expectación, aplicaría un operador de tensor energía-momentum que se deriva o se obtiene por lo que suelen llamar point splitting. Y obviamente no existe una receta única, pero hay una receta que dio Wald, que funciona para obtener las ecuaciones de movimiento correctas en casos sencillos, o sea, donde se puede verificar y que cumple con ciertas propiedades, como ser conservada covariantemente, etc. Entonces, la receta que da Wald es utilizar este operador, ¿sí? Por decirlo así, que aplica en dos puntos, en el punto, los puntos que tienen los índices, entre comillas, a los que les puse una prima, quiere decir que están aplicados en el punto Y los que no tienen están aplicados en el punto X, con el que después eso se le aplica a la función de dos puntos, en este caso la función de Widman, por ejemplo, menos la parametriz de Hadamard, menos un término que se agrega para quitarle la no conservación que tendría este objeto si no se le quitara ese término. En otras palabras, esa es una receta ya trabajada, ya masajeada para que dé lo que queremos que dé. ¿Qué ocurre? Además de este término crudo que pondríamos aquí entre corchetes y sobre el cual después tomaríamos el límite, resulta que siempre hay una ambigüedad en cierta forma atribuible a la escala, pero que tiene motivaciones un poco más profundas respecto a que a esto le podríamos agregar términos construidos a partir de la curvatura local, más o menos arbitrariamente. Bueno, no son términos arbitrarios, son términos que se obtienen a partir de ciertas acciones de invariantes de curvatura, y esto nos puede generar problemas. Entonces, si uno quiere hacer una teoría completa, tiene que decir cuáles son esos términos. Ok, entonces acá les pongo que la forma más general de esos términos de ambigüedad es esta. Incluye derivadas segundas del escalar de Ricci, contracciones de Riemann con Riemann, y derivadas segundas del Ricci, del tensor de Ricci. Y por lo tanto, rompe la formulación de valores iniciales, ¿sí? Esos son los términos dichosos que había comentado que iban a complicar el problema desde el punto de vista formal, desde el punto de vista matemático. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos es encontrar una forma de lidiar con estos términos de segundo orden, haciendo, por ejemplo, una expansión en términos de la longitud de Planck. Déjenme comentar un poco más también de dónde salen este tipo de términos. Si nos vamos aquí en donde definí la parametriz de Hadamard, la distancia geodésica adentro del logaritmo no podría estar sola porque tiene unidades. Entonces, uno necesita escoger a fuerzas cierta cantidad o cierta escala
de renormalización, por decirlo así, que modula y deja dimensional este término. Sin embargo, ese es un parámetro de ambigüedad. Si nosotros corremos ese parámetro que no tiene ninguna justificación de haberlo escogido de cierta cantidad en particular, vamos a generar un término aquí como puse el B1 más este tipo de objetos de curvatura que básicamente van a cambiarnos los parámetros beta 1 y beta 2. Entonces, no podemos decir que existe una sola parte del tensor de energía de momentum renormalizado que es no ambigua y una que sí es ambigua, por decirlo así, para simplemente hacerla cero. Resulta que siempre vamos a tener una parte que incluye este tipo de términos porque no hay con qué fijar cierta escala, a menos de que lo hagamos a mano y eso no es lo que queremos tener, aunque probablemente sea un poco lo que vamos a tener que empezar a considerar. Entonces, esas son las dificultades de la teoría de gravedad semiclásica, en general. Nosotros vamos a proponer esquemas en los que ya no estamos lidiando directamente con estas dificultades y vamos a suponer que las pasamos o que encontramos soluciones particulares en las que se puede obtener una versión de las ecuaciones semiclásicas de Einstein, una solución a ellas que es ya completamente consistente. En otras palabras, que damos el campo en todo el espacio-tiempo, el estado, pues, la solución al estado, la solución a la ecuación de Klein-Gordon, por decirlo así, tenemos el tensor de energía-momentum bien definido y tenemos entonces también todo el espacio-tiempo de manera que la ecuación semiclásica de Einstein se cumpla. A eso le vamos a llamar una configuración semiclásica autoconsistente. En otras palabras, tenemos el espacio-tiempo con la variedad simétrica, un espacio de Hilbert para una teoría de cuántica de campos y un estado en particular, ¿no? Que todos son consistentes. Y lo que nos va a interesar después de eso es modelar el paso de una de estas configuraciones semiclásicas autoconsistentes a una siguiente configuración semiclásica autoconsistente como resultado del colapso. Y la forma que vamos a tener para evitar la inconsistencia automática que ocurriría por estos saltos del tensor de energía momentum que esperaríamos en ese caso, es decir que justamente en el momento del colapso no es válida la teoría semiclásica. Estaríamos pensando que en ese intervalo es necesario tener una teoría cuántica de la gravedad, por ejemplo, que nos pueda decir qué ocurre justamente cuando hay una interacción de este tipo entre el colapso de la materia y la gravitación. En ese sentido, lo que nosotros estamos esperando aquí obtener es como analizar la posible relación entre ambas cosas, porque de hecho una posibilidad es que la gravedad y la materia interactúen a nivel cuántico muy profundamente en esas situaciones, ¿no? Donde hay un colapso. Y entonces realmente adaptaríamos la teoría para atribuir una probabilidad directamente al paso de la configuración semiclásica 1 a la configuración semiclásica 2. Entonces, como pueden ver, tenemos muchísimos problemas en los que hemos estado trabajando y todavía los tenemos pendientes. Necesitamos poder decir qué se necesita para poder definir esa configuración autoconsistente de la que les hablé en esta última lámina, a partir de los valores iniciales, si es que eso es posible, o en qué casos sí se puede hacer, ¿sí? De estas configuraciones posibles, cuáles tienen una interpretación físicamente válida, o sea, cuáles realmente implementan lo que teníamos al principio como deseo de que no presenten situaciones tipo gato de Schrödinger, por ejemplo. Y más ambiciosamente quisiéramos probar existencia, unicidad y estabilidad en cierta forma de estas soluciones, es decir, si existe cierta noción de continuidad entre este espacio de soluciones, de modo que pequeñas perturbaciones no nos arruinen por completo toda la formulación. Y
Respecto a los términos de orden superior que aparecen en el tensor de energía momentum, queremos saber si existe alguna manera de escoger las condiciones o los datos iniciales para que la teoría que sabemos que va a ser de orden superior, de orden 4 en derivadas de la métrica, si lo queremos ver directamente en esos términos, para que vuelva a ser como una teoría de orden 2 en términos de esas derivadas de la métrica. Todo esto siguen siendo aspectos que seguimos sin poder resolver, que estamos abordando desde varios ángulos paralelamente y que todavía no tenemos una última palabra al respecto de las posibles soluciones que pueden existir para estos problemas. Pero seguimos empujando este programa porque nos parece que puede aportar bastante claridad conceptual, consistencia a contar la historia sobre el origen del universo, qué pasa en la evaporación de agujeros negros, etcétera, y en general de tener una visión del mundo un poquito más consistente, poquito, y aportar pruebas sobre o indicios de qué puede ocurrir con una teoría cuántica de la gravedad, ¿no? Entonces, como última etapa, incluso podríamos aspirar a soñar con hacer consistente todo este formalismo de gravedad semiclásica con alguna teoría de colapso relativista como las que mencioné antes, de GRW, pero en una versión relativista, o CSL, que de hecho tiene más cercanía a estar, prometer dar teorías de colapso relativistas. Y bueno, eso es todo lo de mi exposición. Gracias.